Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a este primer episodio del podcast Verdad Bajo Fuego. Créanme que es un gusto enorme darles la bienvenida pues a este primer episodio oficial de nuestro podcast. Pues estamos comenzando algo nuevo, algo que nace del deseo sincero de hablar acerca de Dios en la vida diaria y de esos temas que pues muchas veces no se tocan con profundidad. Claramente son cosas que ya tenemos antes dichas en nuestra descripción. Pero bueno, sin embargo, gente, quiero presentarles en este momento a mi compañero de trabajo y de proyecto, Ernesto García. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Qué opinas tú de ahora nuestro primer episodio oficial, después de todo lo que hemos intentado hacer en este tiempo? Pues después de 3 meses de que mañana y que mañana y que mañana, por fin grabamos el primero. Sí, y es que, gente, créanos que llevamos aproximadamente más de, yo creo, 2 meses intentando hacer el primer episodio. Y pues por una u otra razón no lo hemos podido hacer. Pero gracias a Dios, primeramente gracias a Dios porque se nos da la oportunidad. Pues aquí estamos, ¿no? Y bueno, antes de abordar cualquier tipo de tema, queremos hacer hincapié a que nosotros solamente somos dos personas jóvenes cristianos, más o menos jóvenes cristianos, y el enfoque de este proyecto pues es tocar temas relacionados con la vida cristiana, más que nada. Pero antes que eso, poder profundizar en temas que la gente, ¿cómo ves, Ernesto? Que hoy en día la gente pues no suele tocar mucho, ¿no? ¿Cómo ves? Pues a algunos ni les interesa tocarlo, otros ni siquiera saben que son un tema. Y a algunos sí les interesa, pero no lo han escuchado en una iglesia, nadie les ha contado la verdad. Y es lo que vamos a tratar de aportar. Sí, son cosas que yo creo que se hace tan normal ir a una iglesia un domingo, servir y asistir y ya. Pero son temas que hasta cierto punto como que la gente guarda silencio acerca de ellos por temor o por ignorancia muchas veces. No queremos ofender a nadie, cabe recalcar también. No somos ningunos tipos de expertos en el tema que vamos a tocar, pero pues son temas que profundizamos con la palabra de Dios y que sabemos que tiene respaldo bíblico, entonces no estamos tan perdidos como se puede notar. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema especial, el tema de el diezmo. ¿Cómo ves, Ernesto? ¿El diezmo es obligatorio, voluntario, bíblico? ¿Qué dice? ¿Qué opinas de eso? Pues obligatorio no es. Bíblico sí es, pero hay iglesias que lo han torcido todo para vivir de él. Pero vamos a explicar por qué ya no está vigente, por qué ya la gente no debe diezmar tal cual lo hacía antes o lo sigue haciendo por costumbre, porque muchas veces no saben ni por qué lo están haciendo. Y es un tema que vamos a tratar de explicar, de desglosarlo paso a paso para que la gente entienda el por qué ya no es una ley y ya no es requerido. Claro, y antes de continuar pues queremos hacer hincapié y dejar claro que este episodio no es para condenar ni para criticar iglesias. Sí. Bueno, no para criticar iglesias, pero señalar correctamente no es malo. Queremos reconocer que ¿cómo ves esa palabra de que le dices algo a cualquier persona y dice que ya la estás juzgando, ¿no? No le puede decir uno nada a nadie. Ya no le puede decir nada a uno a nadie porque piensa que pues se le está yendo encima, ¿no? Pero fíjate que la Biblia habla acerca de juzgar correctamente. O sea, juzgar correctamente, juzgar incorrectamente. Pero este episodio no es ni para manipular, ni para mentir, nada. Todo es sin filtros, sin traición y sin miedo. Porque queremos que cuando acabe este episodio pues termines no con culpa, sino con claridad y con libertad acerca del tema que estamos a punto de tocar. Pero bueno, ¿qué tal si te parece? ¿Qué te parece si primero hablamos acerca del origen del diezmo? De qué nos dice la Biblia primeramente acerca del diezmo. El origen del diezmo. Abraham fue el primero en dar un diezmo, que fue voluntario, se lo llama Melquisedec. Y es lo curioso de que pocos hablan de eso, de que el primer diezmo fue voluntad de Abraham de querer dar el 10% de lo que él tenía. No fue un mandato, se hizo mandato después. Vamos a explicar todo el desenlace, ¿no? Fue primero un diezmo voluntario, después se creó una ley, se hizo una ley donde se hizo obligatorio.
Después viene Jesús y cambia un poquito y todo lo vamos a ir explicando poco a poco. Así es. Primero empieza el diezmo en la Biblia con la primera aparición en el Génesis 14, ¿no? Que es acerca de Abraham, que habla acerca de este diezmo voluntario, obviamente, que ofreció a Abraham. ¿A quién? ¿A quién mencionabas? A Melquisedec. De hecho, puedo leer aquí, la palabra aquí la tengo. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y fíjate, leyendo esa parte de la Biblia nos podemos dar cuenta que Dios no se lo pidió, o sea, no se lo pidió, no era una ley, y ni fue algo... No existía todavía. Exacto, no fue algo regular, o sea, Abraham nunca lo vuelve a hacer. De hecho, Abraham nunca lo vuelve a hacer otra vez en la Biblia después de esa ocasión. Fue algo voluntario, no fue algo impuesto, ¿no? Pero, ¿qué te parece de la segunda vez que se menciona el diezmo en la Biblia? Después de Abraham es Jacob, según Génesis 28, del versículo 20 al 22, donde Jacob promete diezmar. Pero fíjate que eso fue en forma de voto condicional, o sea, fue un tipo de voto. Ya ves que en aquel tiempo existían esa manera de jurar a Dios por medio de voto. Entonces, fue Jacob quien prometió a Dios diezmar, y tampoco fue un acto de obediencia, de obligación, perdón. Fue un acto de voluntario. Y también importante decir que el diezmo, que el primero nunca fue monetario, siempre diezmaban ganado, diezmaban alimentos, todo ese tipo de cosas era lo que se diezmaba al principio. Sí, no entramos todavía con temas de índoles económicos, ¿no? Como ahorita está muy apegado en la sociedad. Pero bueno, tocando esto podemos decir que antes de la ley el diezmo sí existía, claro, como ya lo mencionamos, pero no como una obligación, sino como una expresión de agradecimiento personal por medio de Abraham y por medio de Jacob. Pero luego viene esto, fíjate, viene esto que es más chistoso, no chistoso, pero un poquito más como raro. El diezmo bajo la ley mosaica. ¿Qué opinas de esto? Este diezmo, bueno, es que ya la ley de Moisés todos sabemos de que ya es parte como de, ahora sí que como un castigo, por así llamarlo, de parte de Jehová cuando pasa esto de Moisés, que sube por hacer los 10 mandamientos y eso, y cuando vuelve ya están adorando un becerro de oro, ¿no? Entonces Jehová se molesta con ellos, se enoja con el pueblo y entonces les pone una ley a todos que tenían que seguir para redimir sus pecados, para salvarse por medio de puros sacrificios, y ahí se incluye el diezmo, que era una parte de dar algo a cambio de algo. Pues desde ahí fue como un tipo, se intercambiaba ya tal cosa por pecados, ya era una cosa para expiar un pecado, ya el diezmo y todas las cositas que empezaron a añadir en la ley, y ahí ya se convirtió en obligatorio. Sí, fíjate que aquí es donde ya cambian un poquito las cosas, porque con Moisés el diezmo sí se vuelve obligatorio, pero debemos entender, yo creo que a la gente actualmente se le ha olvidado mucho, que eso del diezmo había sido nada más para Israel. O sea, porque era para Israel, el trato era con el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué podemos pensar esto? Pues porque era parte del sistema económico de la nación. O sea, se había regido por medio de ello. Dios le dijo a la tribu de Leví, ustedes no van a trabajar como los demás, yo seré su herencia. Entonces el pueblo les daba el diezmo para vivir, según Números 18. Pero fíjate, esto es lo que nos va a sorprender un poco, y tal vez a la gente que nos está escuchando. En el Antiguo Testamento habían 3 tipos de diezmo. ¿Tú lo sabías? 3 tipos de diezmos. A ver, cuéntanos cuáles eran los 3 tipos. Fíjate, el primer diezmo es el diezmo levítico, que era el diezmo para sustentar levitas. Y luego la palabra de Dios nos habla acerca de un diezmo festivo que era para las celebraciones anuales. Un especial. Exacto. Y finalmente el diezmo para pobres, que era cada 3 años, ¿no? Que era ahora sí que algo con lo que... no te voy a decir que es el principal objetivo de haber diezmado, pero algo tan importante que hoy en día se ha olvidado de utilizar el diezmo para ayudar. Sí, porque hay iglesias que lo usan, le dan mal uso. Nosotros tenemos que recalcar y mencionar que nuestra iglesia, a la que nos congregamos, el diezmo se le da un muy buen uso. No, esa iglesia no se mueve por el dinero, todos lo sabemos, y por eso nosotros estamos confiados en que
no hay una persona ahí detrás queriendo explotar a las personas. Sí, aparte de que no es algo que como que exijan así a voces abiertas, ¿no? Es muy voluntario ahí. Sí, es algo muy voluntario. Como debe de ser. Exacto. Y fíjense, gente, algo que yo creo que les va a sorprender un poco es que es una iglesia coreana. Nuestra iglesia sí es una iglesia coreana. O sea, nosotros sí asistimos con pastores coreanos. Y pues sabemos que los coreanos son muy estrictos en muchos tipos de... Mucha disciplina con los coreanos. Un coreano tiene mucha disciplina. Pero fíjate que yo no he sabido de un coreano corrupto, ¿eh? No he sabido de un coreano corrupto. Y ahora que conocemos pastores coreanos, pues mucho menos intentan lucrar con el dinero que se le da a las iglesias. Pero mira, más adelante en el libro de Malaquías 3, del versículo 8 al 10, viene una palabra fuerte. Y fíjate, es el pasaje más usado, Malaquías 3 es el pasaje más usado hoy cuando se habla de diezmo. Cuando un pastor te va a reprender con bendición para que le ofrendes, ten por seguro, y gente que nos está escuchando que nunca ha pisado una iglesia evangélica, si les toca la suerte, van a escuchar lo siguiente. Les van a leer cuando Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Le está hablando a Israel primeramente, ¿no? Porque ellos estaban dejando sin alimento a los levitas. No existía la iglesia, no existía pastor moderno, no existía sistema cristiano. O sea, lo que prácticamente hace la gente de hoy es decir, si no diezmas, o sea, tú estás mal, porque le estás robando a Dios. ¿No? ¿Cómo ves? La gente que se defiende por medio de ese punto. Pues tergiversan porque es que es bien importante, porque muchas veces la gente, bueno, la mayoría de las personas en una iglesia, yo creo que el 95%, bueno, el 90%, ponle, escuchan un mensaje y se quedan con el mensaje. No les importa llegar a su casa y abrir su Biblia e investigar si lo que les dijo el hermano es real. Sí, examinar, ¿no? Examinar, sí, buscar, y al final Dios nos invita a buscar. O sea, no tiene nada de malo que tú tengas la curiosidad. De hecho, es muy bueno que tú quieras aprender y que tú quieras conocer la verdad. Para eso está la escritura. Claro, y fíjate, yo creo que se ha puesto de moda, se ha puesto mucho de moda que hoy en día los textos se saquen mucho de contexto, ¿no? Antes no pasaba eso. Fíjate que antes una persona que estudiaba la palabra de Dios era una persona centrada, enfocada, o sea, que buscaba de Dios y que tenía conocimiento y que podía entender la escritura por revelación. Creemos del Espíritu Santo cuando esta persona buscaba de Dios. Pero hoy en día es muy fácil leer un texto y querer justificar tu obra por medio de este texto. ¿Tú qué opinas de esta gente que es aferrada? Y aparte de eso te lo hacen creer. O sea, bueno, si tú eres una persona ya que ha estudiado, pues difícilmente te van a persuadir. Pero hay es lo malo que a la mayoría de personas no les importa nunca nada investigar, ¿no? Y así un hermano usa un versículo X para afectarte a ti económicamente o de la manera que sea, y las personas se lo creen. Y eso es lo malo, y hay muchas personas así. Yo sí conozco algunos pastores de ese tipo que viven del apostolado. Ojo, el vivir del apostolado se puede, ¿no? No tiene nada de malo, pero se ve muy mal de que un pastor le dé un mal uso a lo que las personas llevan de corazón. Sí, y fíjate que este fue nuestro claro ejemplo cuando teníamos un pensamiento distinto acerca del diezmo, y que después de una escudriñada a la escritura, pues llegamos al acuerdo de poder entender el verdadero significado del diezmo y de en qué momento nos encontramos. Porque fíjense, gente, yo llevo 11 años asistiendo a una iglesia, casi 12, creo que 12, asistiendo a una iglesia, pues a la iglesia que les mencionamos de estas pastores que son coreanos. Y yo diezmaba, a mí me enseñaron a diezmar, fíjate Ernesto, a mí me enseñaron a diezmar desde pequeño, bueno, cuando empecé a trabajar, pero yo no sabía más allá de diezmar. Ajá. Y creo que eso es a lo que tú vas, ¿no? Muchas veces nosotros nos meten una idea y ya, ahí se va. Tú vives con ella y nunca te da por buscar. Exacto, nos casamos con una idea. Nos casamos con una idea que nos dicen desde pequeños, y yo comenzaba a diezmar y diezmaba, pero no fue hasta tocar más adelante, después de muchos años, el tema de, oye, ¿por qué diezmo? Sí, ¿con qué intención lo estoy haciendo? ¿Qué hace? Claro, como mencionar de esto, nuestros pastores no le dan un mal uso al dinero, porque si no, pues se viera, ¿no? Te sientes confiado de dar tu dinero porque, aparte de que uno lo da de corazón, exacto, no tienes esa espinita en el fondo de que llegues a pensar mal, porque, o sea,
uno siempre debe estar confiado de que su dinero va para Dios y no para el pastor, ¿no? Sí. Pero si tú tienes una espinita de que tu pastor le da un mal uso al diezmo, como que eso causa un pecado en ti. ¿Por qué? Porque estás dudando de una persona y ya tu diezmo no lo das tanto de corazón porque ya tienes dudas en tu mente. Sí, claro, ya si ves ahí a un pastor con una camioneta nueva, o si ves al pastor ahí que su negocito ya le está prosperando, gracias a Dios, ¿no? Pues ya como que comienzas a dudar así como de que, oye, pues, ¿a dónde está yendo el dinero? Sí, sí, sí. Pero fíjate, yo creo que lo que tenemos que dejar en claro es que diezmar no está mal, porque a final de cuentas y yo creo que con lo que vamos a terminar cerrando es con qué intención tú lo das. Ujú. ¿Con qué intención tú das ese dinero? Porque hay gente que lo da nada más yo lo doy porque me siento bien dándolo y hasta ahí. O porque me va bien. Exacto. Y eso es lo malo, porque, o sea, en realidad sí, la Biblia dice, ¿no? Ahí tienen su recompensa, pero no debería ser el plan de un cristiano dar con la intención de recibir algo. O sea, siempre tiene que ser de corazón y si Dios te quiere recompensar, lo va a hacer, pero nunca debe uno estar esperando la recompensa por cada cosa que tú estés haciendo. Sí, claro, fíjate que la Biblia dice que es mejor dar que recibir, pero mucha gente tiene malamente ese hábito de que, ¿por qué diezmas? Porque me va bien, porque Dios me multiplica. ¿Recuerdas que tú al principio me decías sí, que hay gente que da testimonio de eso? Sí, pero claro. Pero pues el testimonio no cuenta cuando la palabra es una, ¿no? Sí. Y yo digo, no, a lo mejor te estuviera yendo mejor si diezmaras de la manera correcta. ¿Quién te dice que no? Porque la gente luego dice, yo diezmo y me va bien. Y tú cómo sabes que no te estaría yendo mejor. Si te pones a leer la palabra de Dios, a comprenderla y empezar a ofrendar o diezmar de la manera correcta, como debe de ser. Sí, si encuentras el verdadero significado, ¿no? Porque a final de cuentas es como ir a un servicio. Por ejemplo, ahora, bueno, gente, cabe recalcar que nosotros donde nos congregamos, pues yo trabajo mayormente con el grupo de jóvenes y pues trabajo con el grupo de la alabanza en la iglesia. Entonces es un poquito difícil trabajar con jóvenes hasta cierto punto porque tú ves que son niños, o sea, son personas pequeñas que normalmente no tienen intención de conocer un verdadero significado. Y yo lo asimilo mucho con eso porque mira, por ejemplo, si van ellos a la iglesia y no ofrecen servicio a Dios, o sea que no, en realidad su corazón está en otro lugar, ellos están ahí, pero su corazón está en otro lugar. No saben por qué están ahí. Exacto, de la misma manera nosotros como adultos, cuando diezmamos y no sabemos por qué lo hacemos. Y sabes que aquí va a entrar un punto que una vez una pastora predicaba en nuestra iglesia y decía que muchas veces nosotros diezmamos los billetes maltratados. Rotos, maltratados. Que guardamos el del ajolote. Guardamos el del ajolotito, ¿no? Y damos el que tiene a Hidalgo, creo, ya roto. Damos el del indio. Pero fíjate, esto es algo, pues aunque parezca chiste, es real. Y fíjate, esto tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo nosotros. Porque si no entiendes el significado de dar de corazón, es ahí donde entra la gente que da hasta pesetas, ¿no? Que viene dando las monedas. Las sobras. Sí, pues sí, lo que le queda en la bolsa prácticamente. Gente que no sabe que lo que tú estás dando es para Dios, para la obra de Dios. Porque al final de cuentas, en una iglesia se tiene que pagar luz, agua, predial, sí, comprar instrumentos, sillas. Si rentan, pues la renta del local. Y luego aquí la pastora siempre fin de año reparte regalos al por mayor. Y los eventos de que se llegan. O sea, son muchas cosas. O sea, claramente necesita un sustento la iglesia. Yo siento que esta iglesia no... O sea, le falta. O sea, yo siento que el diezmo que se da no alcanza para lo mucho que hace la pastora. Sí, claro. O sea, como que... Lejos de que la pastora viva de ella, sí. Ella le añade todavía como más. Como que todavía tiene que sacar de su bolsa para completar, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate que sí. Y esto es algo muy interesante porque fíjate, cuando nosotros nada más éramos miembros, uno como miembro, gente, y eso es lo que nosotros queremos también que entiendan hasta cierto punto, no vemos muchas cosas. Porque, o sea, no vemos... Ni siquiera vemos a dónde va el dinero, pero somos buenos para criticar cuando vemos que el pastor hace algo. Lo que decía. Sí, pero en nuestro caso es diferente porque nosotros vemos cómo nuestros pastores, y claro, no le estamos echando flores a nuestros pastores. O sea, sí, hasta cierto punto sí. Sí, pues somos buenos pastores. Es que son muy buenas personas, la verdad. O sea, para ser coreanos son muy buenas personas. Porque los coreanos, pues ya ves que tienen la famita de que son bien enojones y son... Llegan muy nobles. Sí, son muy nobles. Pero bueno, el caso es que yo creo que hasta los pastores terminan poniendo. Yo me imagino que sí. Porque no se da, fíjate que no se da, ahorita pensándolo bien, no se da con lo que se gasta y con lo que terminamos diezmando. Que claro, también no somos una congregación muy grande. Eso sí. Pero
vámonos a los casos prácticos, porque aquí es donde mucha gente se lastima al escuchar este tipo de temas. Fíjate, yo he escuchado una historia así que dicen que las iglesias a donde no te dejan servir es porque no diezmas. Ajá, te condicionan cosas, ¿no? Te las venden casi. Exacto. O sea, si no diezmas, no puedes ser líder. Si no diezmas, estás bajo maldición. Si diezmas, Dios te va a hacer rico. O sea, ¿qué opinas? Líder. O sea, que si diezmas, te van a poner a predicar los domingos. O sea, fíjate, mira, te voy a contar una historia, brevemente. Yo tengo un conocido que es de otra índole religiosa, o sea, de otra denominación. Pero cristiano. O sea, cristiana, apostólica tal vez, algo así. Sí, por ahí va, por ahí va. El chiste es que, pues sí, pues que ya ves que hay muchas denominaciones y todo eso. Sí, y testigos de Jehová, pero apostólicos. Adventista sí, y que la del séptimo que día. Los séptimo día, los mormones, exacto. Pero no voy a decir de qué denominación, pero esa persona mencionaba y decía que él tiene bueno, sí lo tengo que decir. Lo tengo que decir porque si no la gente no me va a entender. Es testigo de Jehová. Es ¿cómo se llama? Es ¿Apostólico? Apostólico. Y dice esta persona, porque tiene servicio en la alabanza. Y dice que se iba a cambiar de iglesia. No sé si tuvo un problema, la verdad mentiría si te digo la verdad, pero... No, la verdad no, o sea, si te digo otra cosa. Y esa persona se iba a cambiar de iglesia, pero tuvo un problema ahí con los pastores porque ya ves que ahí en las apostólicos se tienen que dar recomendaciones para poder ir a... Como en una fábrica. Ándale, como carta de recomendación. Carta de recomendación, a ver qué también se portó. Y fíjate que esta persona quería una carta y no se la querían dar por muchas ocasiones, por muchas situaciones. El chiste es que al final, para no hacerte la larga, él termina diciendo que cuando el pastor se quedó sin excusas para no darle la carta, le terminó diciendo que era porque su porcentaje de diezmo estaba muy bajo. Como el poder de los Saiyajin. No, como cuando te quedas a nada de pasar una materia, ¿no? O sea, y yo en el momento no reaccioné tanto, pero luego ya llegando a la casa y pensando dije, o sea, ¿cómo te van a condicionar irte a un lugar? Porque tu porcentaje mira, no me acuerdo muy bien cuánto dijo que era, pero creo que era un 70 y cúbole. Pero podía pagarlo para cumplir. No, pero es que fíjate, el detalle, la verdad no sé si lo pudo haber pagado porque... No, yo me refiero a que, por ejemplo, si le faltaban 15,000 pesos para completar el 100%, los podía cubrir y ya servir, ¿o cómo? Pues si no es Coppel tampoco, o sea, no es Coppel para andar pagando deudas para dar. Y fíjate lo que mencionaba esa persona, decía, ese tiempo que no diezmé fue porque no tenía trabajo. O sea... ¿Hasta qué punto la iglesia tiene que llegar como para no considerar que no tengas trabajo? Si no tienes trabajo, ¿cómo vas a diezmar? Pues supone que el diezmo es el 10% de tu ganancia. Pues sí, pero ¿y si no trabajas? Pues no tienes ganancia. No tienes entradas, o sea, que ni modo que lleves un chivo, una gallina ahí de ofrenda. Pero imagínate, o sea, llegar hasta ese punto de ahora, hoy en día, que si no diezmas, pierdes atribuciones en una iglesia. ¿Cómo ves? Pues fíjate que yo bueno, nunca había escuchado algo así, pero me imagino que hay casos, ¿no? Me imagino, aquí también hay una iglesia que vemos ahí con refri de cocas, en un estante de sabritas ahí. Fíjate, no, hombre. Y pues, no sé, yo siento que se ve mal. Fíjate, yo creo que hemos visto muchos videos y creo que el más reciente es el de esa persona que era un pastor que oraba por una persona, ¿no? Y que le decía que... ¿El terreno? Sí, el del terreno. Sí. El que le dijo que Dios le decía que tenía que... Sí. Que lo donara o que si no lo pagara de su bolsa, pero él lo que... Pero Dios le había dicho... Y que si tenía fe, sí, iba a ganar $500,000. O sea, y todavía le preguntó el precio del terreno. Y esta persona es que es gente necesitada. Yo siempre le he dicho, las personas necesitan creer en algo, pero malamente creen en todo menos en Jesús. Que eso es lo que de verdad deberíamos de creer. Entonces es ahí donde juegan con los sentimientos de las personas, más que nada. Y esa persona en el video, pues, ya ves que le termina dando el terreno. O sea, dice que quiere los papeles y sí, el otro no de la cabeza dice que sí. Le dice, ya le conseguí un terreno. Le dice al pastor, le dice, ¿cómo? Dios habló conmigo anoche, pastor. Como diciendo, ya lo ganamos, ya tenemos un terrenito nuevo. Nos respaldamos con Dios dice, el famoso Dios dice, y con eso. Muchas veces la gente dice, no, yo lo hago en nombre de Dios, pero no que lo hagas en nombre de Dios o que Dios diga, porque tú lo crees. Claro. Quiere decir que sea bueno o que sea verdad. El Antiguo Testamento, y fíjate, y eso era de profetas, ¿sí? El Antiguo Testamento decía que cuando una persona profetizaba o algo,
que si no era de Dios, tenían que, pues como esperar a que si sucediera o no sucediera. Ajá. Que si dicha cosa acontecía, era de Dios, y si no, pues no lo era un charlatán. O tirarle un golpe, ¿no? Y si no adivinaba, era porque no era profeta. O sea, pero imagínate, ¿tú te imaginarías regalando un terreno así a una congregación así? No, yo la verdad no creo que lo haría. Fíjate, yo creo que somos afortunados de poder, pues no conocer todo, ¿no? Pero por lo menos de tener un poco de criterio y de saber de la Biblia, que es lo más fundamental. O sea, si tú conoces de la escritura es difícil que ojo, si donas uno para un buen proyecto, causa. una buena causa y se le da un uso correcto. Bueno, aunque no se le dé un uso correcto, si tú de corazón lo donas creyendo de que se va a hacer algo bien, no lo das para Dios, de que te va a ir bien. Pues sí. Eso pero que fíjate, ni qué, pero ojo de que no te vayan a engañar y que tú lo entregues no queriendo o obligadito, porque ahí sí ya no te van a recompensar porque no va a ser muy alegre lo que tú vas a dar. Sí, claro, y eso ya no es Biblia. Eso que hacen los pastores ya no es Biblia. Eso es manipulación. Es negocio. Sí, fíjate que yo hace mucho tiempo miraba no sé si te acuerdas del video de una pastora que decía que le querían dar una cachetada a este demonio que se llamaba Mamón, que le decía que le dieran una cachetada a Mamón con su diezmo. Y que decía que una fila kilos de $1,000, una fila kilos de $2,000 y una fila kilos de tal. Y que llega una persona no me acuerdo con cuánto, pero fue muy poquito dinero y que le dijo que no. O sea, lo regresó, que porque ese dinero pues era muy poco. No alcanzaba a cachetear. No alcanzaba. Como que le quedaban cortos los dedos para cachetear a este demonio, ¿no? Pero lo impactante de esto es que la gente daba los papeles de sus casas. La gente cree. Exacto, o sea. Y en vez de aprovechar eso de la gente para un buen plan, lo usan para robarle. Sí, lo usan para robar a la gente, descaradamente, porque vemos que, y fíjate, yo te voy a decir algo, o dime tú qué opinas. Normalmente la gente que se pasa de lista son iglesias y congregaciones grandes. Sí, y por eso están grandes. Sí. Es que luego ves aquí cómo llega puro carro del año. Sí. Y yo digo, qué por bien, ejemplo, qué bien. sí, Yo un día pasé por ahí enfrente y escuché que... Y es real porque yo a mi esposa le mandé el audio y ahí está, luego lo voy a buscar. Pero cuando estaba orando decía dinero, dinero, dinero. Algo así estaba diciendo de dinero, dinero. Y veo puro carro del año fuera y yo digo, sabe. Oye, pero acuérdate la historia que tiene, o sea, vino de abajo. Sí. Viene de abajo y viene de problemas también de abajo. Sí, o sea, sí. Gente, estamos hablando de aquí, de cerca de donde nosotros vivimos. Claro, no estamos señalando, pero es que aquí en Tijuana te encuentras una iglesia en cada esquina, Ernesto. De hecho, aquí tenemos una en cada esquina. De hecho, aquí en las dos esquinas que tenemos aquí en la casa, no, aquí, tan solo en la calle donde vivimos, hay 4 iglesias. Ajá. La nuestra y 3 más. Bueno, a la que asistimos. Y 3 o sea, más. en menos de 200 metros hay 3. Sí, o sea, es que se convirtió en un negocio. Y es que antes se enfrente también con el... Sí, con esta persona, Jesús, ¿no? Sí. Ahí, también tenían, Sí, hicieron también habían hecho una, creo. Sí, pero pues lo que es de Dios permanece. Pero yo creo que este pastor sí es de Dios porque, o sea, y pura camioneta del año. O sea, y fíjate que yo también, bueno, no por juzgar, pero se ve está mal que tengas una iglesia muy cerca de ti y tú crees una nueva, sí. En vez de congregarte con ellos y pues tratar de agrandar la misma iglesia y... Pero ojo, es que los intereses no son es que no son los mismos. O sea, quieres tu propia... Quieres ser tu propia propio jefe, de ¿no? bendición. Sí, tu propio jefe. ¿Quieres ser tu propio jefe? Pues que tienes que buscarle. Fíjate, y es que sí se mira mal. Mira, ahorita, a la fecha que estamos grabando esto, hace unos cuantos días fuimos al seguro a hacer una actividad con jóvenes para predicar, pues para llevar el mensaje de Dios, en la que estuvimos presentes, pues nosotros dos. Y fíjate que, ¿te acuerdas que llegamos y había una carpa ahí con gente? Sí, que era de otra iglesia. Azulita. Y fíjate que hasta cierto punto nosotros nos sentimos incómodos porque ellos habían llegado primero. Nos sentimos pequeños, sí, porque iban bien preparados, sí, iban con una carpa bien bonita, sí, y con micrófono. El de Jesús te ama, iglesia tal. Parecía un puestito hasta que vendían, obviamente sí regalaban sí, todo, ¿no? Sí. Pero sí recuerdo. Pero a lo que yo voy es que yo me sentí incómodo porque yo dije, tal vez les estamos, no estorbando, pero les estamos quitando la actividad. Campo, sí, porque o sea... Si te das cuenta, ese día no fue mucha gente. O en el seguro no había mucha gente. Y llegaron más personas a repartir cosas. Llegaron 2 iglesias más después de nosotros. Pero fíjate. Fueron 3. Imagínate. Y a lo que yo voy es que yo me acuerdo que una de esas personas, esto no lo conté, una de esas personas
de ese puesto estaba hablando con un guardia de seguridad y le estaba dando un folletito. Y en eso que yo llego, el Rolando y yo, un saludo al buen Rolando. Al Rolando. Al Rolando. Y fíjate que llegamos y yo le di un follito al señor, le di un follito. Y esta persona que estaba ahí, que era de la otra carpa, como que se incomodó porque me miró. Y yo sentí que me miró así como de que, o sea, ¿tú qué estás haciendo aquí si yo le estoy hablando? y se fue. Y yo le iba a hablar y decirle, oye, vamos a hacer equipo, o sea, vamos a... Sí, pues el mismo motivo, pues, o sea, van para lo mismo. Es llevar el mensaje. Y yo ya había escuchado de las hermanas que ellas les ha tocado que se juntan entre ellas entre iglesias, para hacerse más grandes, pues, sí, o sea, sí, para sí. ayudarse. Y a mí me tocó que corría el muchacho. Y ¿sabes qué fue no fue lo peor? Porque gracias a Dios oramos por esta persona. Sí, mire que oraron por él. Sí, ¿Le quitaron el alma a usted? Sí, le arrebatamos la bendición. Yo creo que a esta persona le faltaba alguien de apoyo porque llegó Rolando y le habló. Ese Rolando, un guerrero orando ese, por todo el mundo. La verdad, fíjate que hasta se quedó sin voz el pobrecito. Y fíjate que yo estaba la fila y yo así de que, Rolando, ya regrésate, ya aguanta, ya. Y no, Rolando, vamos por el otro. Yo pensé que iba a orar nada más por las personas de urgencias de arriba. No, hombre, pero él, ahí fue el inicio nada más. Parecía profeta el Rolando. Yo sentía que casi levantaba a los enfermos, ese Rolando. Ni Pablo escribió tanto y habló tanto, ¿no? No, pero la verdad, Rolando, mis respetos. Es una buena persona. Pero mira, para no desviarnos del tema, estábamos hablando de nuestros vecinos, ¿no? De nuestros vecinos, los emprendedores. Ándale. Que también son iglesias en conjuntas, que, o sea, pues trabajar. Y fíjate, la iglesia que se fundó enfrente de nuestra iglesia, literalmente, vato, enfrente de nuestra iglesia. O sea, está nuestra iglesia, gente, cruzas la calle y está la otra iglesia. Uh-huh. Estaba, porque ya no está. Y esa persona que fundó la iglesia enfrente de nosotros asistía a nuestra iglesia. ¿Te acuerdas, Ernesto? Que era de nuestra iglesia. Y que se terminó dividiendo por... Eso no se ve mal porque eran mismos miembros de la iglesia, pues señas de que a lo mejor algo no les gustó y dijeron, vamos a hacer uno nosotros. Sí, pero pues, o sea, tampoco se trata de franquicias, no son franquicias. Son cosas que... Son cosas que suceden. Pero... Vamos a pasar al tema de... Fíjate, antes de pasar al siguiente tema, déjame contarte una última cosa. Chale. Cuando yo iba a la secundaria, ya te he contado esa historia, ¿no? Cuando iba a la secundaria... ¿La de Grand Prime? Sí. Ey, no, eso no. Eso luego la cuenta. Eso no. Otra cosa, fíjate que había una persona que iba en mi salón y que trabajaba, que su papá era pastor. Esta persona era pastor y también tiene la iglesia aquí atrás de nosotros, aquí atrásito de nosotros también tiene su iglesia. Ya sé que... Y yo me acuerdo que una vez fui a ver cómo ensayaban y estaba ahí el pastor ensayando con otro vato, con otro muchacho. Y cuando yo iba saliendo de la iglesia miré que en la pared tenía un pizarrón y el pizarrón decía: tal hermano no diezmó, tal hermana no diezmó, tal hermano no hizo el aseo, tal hermano no vendió la famosa, ¿cómo se le llama? Talento. El talento. O sea, el hermano se quedó sin talento. Y yo pues era un niño en aquel entonces, no le presté mucha atención. Pero ya ahora que lo recapitulamos decimos, o sea, ¿cómo la gente puede ser tan descarada de querer perjudicar a su misma iglesia? O sea, son nuevos rapaces, con todo el respeto de la palabra, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo ves esto? O sea, que la gente exhiba así a sus propios miembros. No, pues sí está gacho porque... Imagínate, hay personas que a lo mejor no diezman no porque no quieran, sino porque no pueden. ¿Están justos? Exactamente. De hecho, aquí en nuestra iglesia, a mí lo que me gusta mucho es cuando se hace la oración, antes de recibir las ofrendas y los diezmos, siempre, cualquier hermano que sea el que dirija la oración, siempre dice que bendiga a los que no tienen para dar porque quieren y no pueden. Sí. Pero en ningún momento se exhibe a nadie ni... Pues yo, la verdad, yo no sé ni quién diezma ni quién no, porque yo que sepa, no hay una manera de que alguien sepa, ¿no? Todo es muy confidencial. Yo sí me la sé, fíjate que, pues ya ves que cuando van a dar el diezmo... pues tú estás enfrente. Yo soy enfrente, entonces yo veo quién suelta los billetitos y los sobres. Pero este pastor de acá me sorprendió mucho porque, o sea, pudo haber perdido miembros. Y claro, yo creo que hasta cierto punto los llegó a perder por haber exhibido así a gente. Sí. Y aparte de que es pastor... De hecho, hay gente de esa iglesia en la de nosotros ahorita, ¿no? Sí, de hecho sí, cabe recalcar que gente de sus congregantes, ex congregantes, ahora son nuestros congregantes. Y que ellos mismos dicen que aquí se sienten cómodos porque sienten la calidez y todo. Claro, todo para la gloria de Dios, pero... Pues, o sea,
a final de cuentas los pastores tienen que dar cuentas por sus ovejas algún día. Y yo creo que ese error de criticar a la gente y de señalarlos así directamente y exhibirlos en un pizarrón, bueno, yo creo que... Es de mal gusto. Ya no, y déjate de mal gusto, eso ya es andar en la mera carne. Pero bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento, Ernesto? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del diezmo? Creo que la única parte donde se menciona esa palabra es cuando Jesús le dice a los fariseos, ¿no? Uh-huh. Que dan el diezmo y hacen bien. Pero la gente no entiende que tiene un contexto. Es porque Exacto. estaban aún bajo la ley. O sea, el nuevo pacto fue después de que Jesús resucitara. Y antes de eso ellos estaban bajo la ley. Ellos estaban obligados a diezmar. Y Jesús les dice, hacen bien en diezmar. Y los pastores utilizan este diezmo porque es muy fácil de persuadir a la gente con eso. Porque dicen, pues Jesús lo dijo, ¿no? Sí, claro. Pero Jesús lo dijo con un motivo. Es porque ellos sí estaban cumpliendo la ley de una forma, pero de otra forma no la cumplían. Uh-huh. Que en ningún momento es un mandato para que sigan diezmando. Y ahorita vamos a explicar por qué esa ley de Moisés quedó, pues... pues ya no tenemos que cumplirla. No, ¿por qué? Porque estamos bajo un nuevo pacto, ¿no? Exacto, bajo la gracia, ¿no? Y fíjate que esto que tú mencionas es lo que se dice en la Biblia en Mateo 23, donde Jesús habla con los fariseos acerca de que son unos hipócritas, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, ojo a lo que Jesús menciona. Jesús le hablaba a los fariseos que estaban bajo la ley. Fíjate, estaban bajo la ley. De hecho, Jesús estaba también bajo la ley. Y dice, él no estaba enseñando a la iglesia a diezmar. O sea, él les estaba diciendo que por qué seguían diezmando dejando de lado lo más importante. Uh-huh. Y fíjate, otra cosa, porque también la gente se excusa diciendo, no, es que Jesús invalidó ahí que dejen de dar, ¿no? Uh-huh. Pero es que Jesús dice, era importante que hicieran una sin dejar de hacer la otra. O sea, claro que sí. Llegamos a la iglesia primitiva y no hay un solo versículo donde ordene diezmar. Si queremos meternos 100% a la Biblia, en el Nuevo Testamento no hay ningún versículo que diga que tienes que diezmar. De hecho, Pablo a los Corintios, creo que está en la primera carta, capítulo 9 se me hace, él les dice que espera que le den lo que le iban a dar porque ellos le prometieron dar una bendición económica. Uh-huh. Y él dice que es donde está el famoso versículo de Dios ama al dador alegre, ¿no? Uh-huh. Porque él les dice que den como ellos propongan en su corazón. Uh-huh. Y ahí Pablo ya nunca habla de un diezmo. Él está esperando que le den lo que ellos quieran dar y lo que salga de su corazón. Y en ninguna otra parte de la Biblia en el Nuevo Testamento habla acerca de diezmar. Son temas que la gente malamente se ciega y se sordea, ahora sí, que por así decirlo. Pero en realidad, pues, en la Biblia no enseña en el Nuevo Testamento nada acerca de, pero sí habla mucho acerca de dar. Porque fíjate, en este mismo contexto acerca de dar, dice así, 2 Corintios 9, versículo 7, y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, que era lo que mencionabas, ¿no? ¿Sí? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y fíjate, algo muy importante, y quisiera que me dieras tu opinión, que aquí ya no se habla de un porcentaje. No, él dice que lo que propongan, lo que propuso en su corazón, es completamente voluntario, que es a lo que vamos, porque no en ningún momento queremos invitarlos a que no diezmen, ¿no? Claro, aclarando perfectamente. Porque al final vamos a explicarles el por qué sí, pero la manera correcta de hacerlo. Claro uh-huh. que sí, justificada. La manera correcta de hacerlo para que se sientan mejor aún de que ya lo están dando, se van a sentir, van a ver que los que escucharon esto y prestaron atención, a partir de hoy que empiecen a diezmar, se van a sentir mucho mejor. Sí, y fíjate, en esta parte donde ya no hay porcentaje, ya no hay presión y ya no hay ley. O sea, hay lo que el corazón quiera dar, lo que uno quiera dar de corazón. Y fíjate, yo creo que el ejemplo más claro, y aún estando bajo ley, cuando aquella viuda echó lo que tenía, que es un pasaje muy conocido y que la gente normalmente lee cuando van a recoger los diezmos y las ofrendas. Cuando habla acerca de que todos daban, pero todos daban de lo que les sobraba. Sí. Esta viuda dio todo el sustento que tenía. Dio lo mejor, dio todo lo que tenía, todo, porque todos daban de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía, o sea, se quedó sin por dar. Y es aquí donde entramos a este punto que nos dice 1 Corintios 16:2, donde Pablo dice que cada uno aparte algo según haya prosperado. No uh-huh. dice según el diezmo, dice lo que hayan prosperado. Dice que pues ya no tiene nada que ver con el diezmo. Dar por amor y no por regla, según 2 Corintios 8 y 9. Porque Pablo, si algo hizo en todas sus cartas, es regañar al pueblo porque seguían esclavizados con la ley. Sí, seguían haciendo Él cosas les dice no. por esto,
si siguen bajo la ley, entonces por demás murió Cristo, ¿no? Cristo viene, muere por ti para que ya no hagas esas cosas de la ley ceremonial. Ojo, porque es importante, la ley de los 10 mandamientos, esa parte, esa sí está ahí. O sea, es ley de la vida, ¿no? No vas a matar a alguien, no vas a robar a alguien. Claro. Pero la ley ceremonial, que es donde incluye el diezmo, incluye sacrificios, todo ese tipo de cosas, ahí sí va el diezmo metido y ahí sí es donde esa parte ya no está vigente y ya tenemos un pacto nuevo que es por medio de la fe. Sí, claro, y todavía Jesús como que lo simplifica un poco más al decir que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y el segundo a tu prójimo. Y el segundo, amar a tu prójimo. Y ahora sí, como todos dicen, si tú sigues este, que es el segundo, bueno, primeramente el primero, ¿no? Cumples los 10 mandamientos. Cumple los 10, por automático cumple los demás. Pero la ley ceremonial es diferente. Sí. No es lo mismo porque la gente, entonces ya los 10 mandamientos ya no, eso es aparte. Sí. La otra se le llama ley ceremonial y incluye un montón de cosas que si te lees de Levítico, esos libros, está llena de puras leyes y ahí vas a encontrar el diezmo. Entonces, podemos decir que en el Nuevo Testamento se habla acerca de dar por amor y no por regla. O sea, cambia. Antes era por ley, pero después de Jesús es dar por amor, por lo que te nazca, por lo que haya en tu corazón. Entonces, no es por mandamiento, sino por un corazón transformado. El modelo ahora ya no es un porcentaje como los pastores lo siguen haciendo hoy en día. Puede ser, pero tú decides. Pues sí. Sí. Tú decides el porcentaje. Y es que aquí es a donde queremos cerrar. La intención de dar el diezmo. La intención. O sea, eso es algo muy importante. Es ahora sí que el modelo de Cristo. Porque tú lo das, yo lo doy. Y a final de cuentas, ¿con qué intención lo haces? ¿Lo haces para agradar a Dios? ¿Lo haces por amor a Dios? ¿O lo haces porque quieres que los hermanos te vean como diezmas? Ay, el hermano Miguel, sí, para gloriarte, diezma. ¿no? Sí, claro. Empiezas a... Yo en lo personal, mi diezmo, bueno, yo lo ofrendo, yo he hecho en la ofrenda un porcentaje, yo veo cuál es y lo doy de manera alegre, pero yo lo he hecho en la ofrenda, ¿no? Yo no lo he hecho en un sobre, porque para mí es así, yo lo veo así. Sí, claro. Contrario a varias personas que participan directamente con el diezmo, pero pues que ya entendemos la verdadera intención y el verdadero significado, ¿no? De darlo de corazón porque así te nace y no porque te lo obligue la Biblia, actualmente en el Nuevo Testamento, o el pastor, como en varias iglesias lo terminan haciendo. Porque fíjate que en esta iglesia no lo tocan el tema, pero no se ocupa porque uno sabe que no te lo están exigiendo. Sí. Como pero yo que digo, hasta te da gusto hacerlo, ¿no? Si tú estás escuchando ahorita y en tu iglesia te lo ponen como exigencia, yo te invito a que leas, que nos escuches. No, que corras. Y al final que salgas corriendo. O sea, mira, yo creo que la primera red flag, como dicen los chavos ahora, ¿no? Como dice la chaviza ahora, de que una iglesia no está bien, es que te obliguen a dar el diezmo. Huye. Ven con nosotros aquí. Sí, y vente aquí a la Colonia Buenos Aires Norte, calle Comisario número 21501. A la Iglesia Dávida. Iglesia Dávida Maranatá. Fíjate que aquí no exigimos y servimos con amor. Y si llegas a tener una necesidad grande, muy seguramente lo que se junte un domingo te lo van a dar. Y claro, me ha tocado ver. Y fíjate, y ese acto que todavía sí sigue haciendo, ¿no? Sí. Hablamos al principio de que nosotros, pues desde nuestro punto de vista, deduciendo los gastos, vemos que no siempre sale la cantidad que somos como para lo que la pastora y los pastores ofrecen. Lo gastan, sí. Y todavía para situaciones así que ya ves que ha sucedido que se recauda el mismo fondo de la iglesia. Como cuando se incendió una casa ahí a un lado. Sí. Yo recuerdo que eso, porque yo lo digo porque yo recuerdo que ese día terminaron de contar el diezmo, la ofrenda, lo juntaron en un sobre todo y se lo llevaron a la persona que se le caiga. Sí, a mí me ha tocado también como 2-3 veces también que se junta el dinero y se va y se entrega a la persona. Ese es el verdadero significado de diezmar, de dar de corazón. Que el dinero se utilice para lo que de verdadmente le agrada a Dios, no para poner un refrigerador de cocas afuera de tu iglesia. No para que el pastor traiga una camioneta del año. Sí, oye. Que ojo, puede, ¿no? Y ahí está. Y como dice la Biblia, ustedes tienen su recompensa ahí, ¿no? Sí, ellos ya, ahora sí ahí la tienes. Pero fíjate qué feo es que Dios te diga así, o que tú en su palabra luego digas, como cuando dice que cuando ayunan, pero lo hacen para que la gente se entera. Sí. Y ahí dice la Biblia, pues ya tienen su recompensa, sí, ¿no? De hecho, pero qué feo que Dios te diga eso de que andas hablando lo que no debes, pero ahí está tu recompensa. Es como que toma ya, pero cállate. Fíjate que eso pasaba. Y justamente estábamos leyendo esa parte de la Biblia hace unos días, que
donde Jesús le dice, cuando ustedes oren, no oren como ellos, que les encanta andar parados ahí orando en voz alta con palabrería, así de que escúchame porque estoy orando. Para que digan, este cree en Sí, Dios. y este tiene mucho conocimiento, sí. O sea, Jesús les dice, ellos ya tienen su recompensa. Y cuando tú ores, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que está en secreto te lo recompensará. Pero qué feo, yo sentiría feo si a lo mejor por error mío yo me gloriara de algo y que al leer la palabra me diga Dios, ahí está tu recompensa, toma, ya. Sí, a final de cuentas... Yo me sentiría mal. Claro que sí, hasta yo también. Fíjate, a final de cuentas Dios no necesita nuestro dinero. No, es de Él. Es de Él, todo es de Él. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea... Él ve el acto. Sí, exacto. El agradecimiento. Y fíjate, esto es lo más importante, que Dios mira el corazón. Nosotros podemos engañarnos, gente, y los invitamos a que cuando ustedes participen de este acto, pues tan lindo, ¿no? De apoyar a la iglesia, pues lo hagan de corazón, de verdad. Y muy importante, digan, no duden, no digan, ay, no me va a alcanzar la semana. No duden. Exacto. Denlo con alegría y con mucha fe. La palabra dice que no te enfoques en el día de mañana. No te afanes. O sea, mañana tiene su propio afán. Encárgate lo de hoy. No cargues hoy lo que tienes que cargar mañana. Y pues confía en Dios y Dios prospera. Dios prospera. Pero pues hay gente que le da mal uso a ese. Imagínate, ya vamos a llegar al punto de que cuando estemos aquí comiendo en la casa te diga, Ernesto, ve aquí a la iglesia por una coca de 3 litros. Aquí, que estamos viendo el partido y no queremos ir hasta allá en el medio tiempo. Ve aquí a la iglesia del pastor y tráete unas papitas. 3 coquitas. Tráete unas papitas y unas cocas. Oye, pero si les darán a precio o les caerá profeco ahí de que les da 70 la coquita de medio litro. No, ha de ser más caro que en un estadio de fútbol. Si aquel día... Fíjate, y eso que los estadios está cariñoso, ¿Tú le sabes eso a los estadios, verdad? Un poquito, fíjate, la verdad, yo... De repente vas, ¿no? Cada semana. De repente, me gusta apoyar a los cholos y todo eso, pero... Fíjate que un día yo estaba, así como anécdota rápido, fui con un amigo y me acuerdo que pedimos unas papitas. Fíjate, la última vez que yo ¿Cuánto? fui... ¿200? No, hombre. La última vez que yo fui a un estadio fue cuando tenía... No me acuerdo cuántos, pero estaba muy pequeño. Hace 3 días, ¿no? Estaba muy pequeño y yo me acuerdo que esta persona que nos invitó compró cosas y nos empezó a invitar. Pero, o sea, así por cuenta propia nosotros nunca, pues no. Y cuando empecé a ir con este amigo, compramos unas papas, Ernesto, de las que aquí valen 60, o sea, más caros, unos 70. Doritos grandes. Fueron unas chips Están un poquito más caras, pero... Sí, pero no a 200 pesos, o sea, ¿cómo te van a vender unas chips a 200 pesos? Claro, pues Ni en Volaris cuando hacen el avión, ¿no? Es el lugar y la situación, claro, lo entendemos, pero pues aquí en estos lugares de acá, que son iglesias, pues no estamos tan lejos de la realidad. Pero bueno, fíjate que regresando al tema, concluimos que el diezmo no es un sistema... Fue un sistema perfecto para Israel en aquel entonces. Pero la iglesia actualmente no vive bajo la ley, vive bajo la gracia. Es un pacto bajo la gracia. Y dice la Biblia, el que haga unas cosas de las leyes vivirá por la ley. Y fíjate, a lo que tú mencionabas hace rato, que Pablo los regañaba cada rato diciéndole, o sea, ¿por qué siguen atercados con esto? Sí, entonces, ¿que en vano murió Cristo? Porque, o sea, Cristo cargó con esto y Cristo te quitó el yugo de la ley y tú sigues haciendo esto, entonces... En vano no murió. Romanos 10, 4 y 5, ahorita lo estoy leyendo aquí, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y esto le dice mucho también a los Gálatas, que se estaban circuncidando, ¿no? Porque les llegaron falsos maestros. Y él les dice, entonces, si quieren vivir bajo la ley, cumplan de nuevo toda la ley y olvídense de que Cristo murió por ustedes. Pues o sea, sí. Cristo te regaló todo y tú te aferras a lo malo, a lo difícil. Sí, todavía aferrados a como que nos gusta la mala vida de vez en cuando, ¿no? Cristo nos dio una libertad enorme. Bueno, la generación de ahorita y bueno, después de él, nos dio la verdad que mucha libertad. Por eso Pablo insta mucho en sus cartas a no abusar de esa libertad. Ah, sí, por eso ya ves que en Romanos, es en Romanos también donde la gente pensaba malamente, y es que te digo, sacan de contexto un texto y es donde se hace el alboroto, que la gente decía que como era mucho el pecado, sobreabundaba la gracia, y entonces la gente de aquel entonces decía, es que mientras más peco, más perdón voy a tener. Sí, lo quieren aprovechar. Ahora sí que aplicaban la ley de la relatividad, ¿no? De la inversamente proporcional, ¿no? O sea, si peco oferta más, y demanda casi, ¿no? No, hombre, si peco más me perdonan más. Pero no, actualmente es un pacto bajo la gracia, gente, y Dios no busca cantidad, busca intención. Acuérdense que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de él, pero dice la palabra que
lo que mira Dios es el corazón. Entonces, la pregunta del millón, Ernesto. ¿Debemos o no debemos diezmar? Sí y no. Vamos a explicar. Sí, pero no al 10% siempre. Si quieres dar el 20, qué mejor. Si quieres dar el 30, qué mejor. Pero la clave es que te borres de tu mente que estás cumpliendo una ley. ¿Por qué? Porque Cristo ya te redimió de esa ley. Y ya no te aferres a vivir con esa ley. Ahora mejor agarra tu dinerito que tú sientas en tu corazón con alegría. Dalo como una ofrenda a la iglesia para que la iglesia pues lo utilice correctamente. Lo utilice de un buen uso. Y te vas a sentir mejor porque estás obedeciendo a Dios. Estás agradando a Dios al donar. Estás ayudando a la iglesia y posiblemente a personas pobres si se le da un buen uso, ¿no? Uh-huh. O sea, todo es mucho mejor cuando estudias y aprendes que el diezmo ya no es una obligación, pero te puede traer más bendición si lo haces de la manera correcta. Sí, claro, yo creo que debemos de quitarle la cantidad, ¿no? O sea, eso de... Sí, 10%. Yo recomiendo el 30%. No, tampoco, o sea... Bueno, depende de su pastor. Sí, no, y depende de cuánto ganes, o sea, porque si ganas unos... ¿Qué te gustan? ¿Unos 10 a la semana? No creo que haya alguien que quiera diezmar 1,000 pesos. 3,000. Bueno, si es el 30 es más de 3,000. Yo conozco por ahí gente que gana muy bien y diezma como practicante de universidad. O sea, 150 varos. 200 pesos. O sea, no, y no estamos criticando a la gente que la cantidad que diezman, pero es que quitémosle la cantidad. O sea, es intención, no es cantidad. Sí, sí. Es no, yo lo digo invitando para que apoyen a la iglesia. Ah, sí, claro. Cuando su iglesia le da un buen uso, apóyenla para que Uh-huh. crezca y para que las personas puedan llegar y tener una mejor instalación, mejor calidad de la música. Sí, claro. Y si no le están dando ese mantenimiento, ese buen uso, nosotros les recomendamos que corra. Córrele. Corre, porque seguramente no es lo único donde estén instruyendo mal. Seguramente hay muchas doctrinas malas que han estado adoptando y que no nada más la del diezmo, tal vez hasta sean de esas iglesias que dicen que ponerte borracho no es malo. O sea, es un buen tema para podcast, sí, el tomar alcohol. Porque tatuarte también. Ojo, que eso que está ahí en Levítico se puede interpretar. Se spoiler, ¿no? Y es que fíjate que hay temas que la Biblia no menciona y no prohíbe totalmente así como tal cual. Así como no hay versículo en el Nuevo Testamento que diga diezma, no hay versículo en el Nuevo Testamento que hable acerca de que si te tatúas. De hecho, la única parte es el Levítico, creo que es 19-28, donde dice no. Pero ahí está hablando específicamente sobre las personas que hacían rituales a los muertos. Sí. Algo hacían, algo miraba Jehová en ellos que él les dijo, no hagas esto, por algo fue, algo en específico. Sí, es que todo. Y ese tema lo vamos a profundizar, pero en su momento. Y en su respectivo capítulo, ¿no? Exactamente. Pero sería un muy buen tema, yo también opino que el diezmo actualmente no es una obligación y no es una ley, sino que es... y aparte, que no porque no lo hagas Dios te va a castigar. No. Fíjate, Ernesto, diezmar no nada más es dar dinero a una iglesia. O sea, puedes ayudar gente por afuera. Sí. ¿Qué hay de esa gente que le gusta ir a predicar y se desprende del dinero, de comida, de tiempo? Y yo creo que eso es más valioso que terminar dando dinero a una iglesia. Claro, no decimos que no lo hagan, que no den dinero a la iglesia. Estamos dando alternativas. Sí, no, y que la iglesia tiene que sobrevivir de algo, claramente. Sí. Pero yo creo que tenemos criterio como para decir, el pastor está viviendo correctamente de lo que la iglesia está dando o no está viviendo correctamente de lo que se está dando. Pero hay gente que por fuera de la iglesia incluso da más de lo que diezma. Sí. Por afuera. Eso sí. Por ejemplo, la gente que va a los hospitales a dar comida. Como mi suegra siempre semanal, 2 paquetes de agua. Imagínate, son 8 a la semana, son 8,000. Son como 9,000 pesos al año que se gasta en donar aguas, ¿no? En donar para el de este. Y aparte, los eventos de la iglesia, ya ves que ella normalmente siempre quiere... Sí, mi suegro igual, o sea, ellos no son muy partícipes de la iglesia en cuanto a liderazgo y cosas así, pero en apoyo económico siempre han estado ahí. Siempre, y fíjate que es donde hay, y Dios conoce la intención con la que la hace. Yo nunca he escuchado que lo haga porque diga, quiero reconocimiento, no. Y si te das cuenta, siempre están a la alza. Sí. De hecho, es que lo de las aguas mi suegra nunca las entrega, ella nomás las compra y las deja ahí. Exacto. Ella las compra y las abandona. Ella ni siquiera tiene vela en el entierro. Sí. Imagínate, yo las termino entregando. A lo mejor piensa que tú eres el que está bendiciendo el hermanito Miguel. Yo estoy dando la bendición. De hecho, le entrego las aguas y pongo ahí un papelito de Miguel. De parte de Miguel. De familia Ramírez. No, para nada. Pero fíjate
sí es bueno dar, es bueno apoyar. sostener la obra porque la iglesia tiene que vivir de algo, claramente. Es bueno sembrar en el reino y es bueno contribuir con lo que, pues, con lo que Dios te ha dado. La pregunta no es cuánto tenemos que dar, esa no es la pregunta es cuánto quiero darle a Dios de lo que Él nos ha dado. Y cómo darlo. Exacto. O sea, si tú das el 10%, que sea por amor. Si das menos, que sea con gratitud. Si das más, pues que sea con alegría. Porque lo único que Dios quiere es que no tengas culpas, que no tengas miedo y que no tengas obligación por tener que dar dinero en una iglesia. Sí, sí. Porque la Biblia es clara cuando dice que Dios ama al dador alegre, porque Él mira el corazón antes que a nuestro bolsillo. Y se mejor es dar que recibir, sí. ¿no? Porque si das es porque tienes. Sí, claro. Y si recibes es porque andas mal. Y fíjate, cuando das con amor o con libertad, es porque podemos decir que tenemos una transformación en Cristo. Sí. ¿Quién vivamente de la cabeza puede desprenderse de su dinero o de hacerlo una buena costumbre? Desprenderse de su dinero semanalmente, claro, y los que ganen quincenal, ya sea como sea que ganen, pero o sea, no creo que una persona normal. La gente nos llama locos. Sí. Los que no conocen de Dios. Y fíjate, porque normalmente dicen, ay, tú vas y le das el dinero a la iglesia y al pastor y a que no sé qué, y a esto y al otro. Pero es gente que no puede entender porque en nosotros reside una gratitud hacia Dios. O sea, nosotros entendemos que Dios es el dador de todo y que no hay nada que nosotros tengamos que Dios necesite, pero es por amor, por gratitud. Así que por mera transformación en Cristo. Y ojo, si tienen recompensa, también. Dice la Biblia que recompensa hay. Pero no lo vean así. Y ahí es donde la ofrenda se vuelve pues una adoración. Entonces, pues yo creo que terminamos este primer episodio diciendo que donde quiera que ustedes estén, gente, hay que dar, hay que apoyar, es bueno apoyar, pero no tengan miedo. No se sientan condenados de que si un domingo no das dinero en la iglesia, ay, te van a mirar mal los hermanos. Claro que no, porque incluso tu adoración en el momento de la oración puede ser más grande que lo que el hermano de tu lado está dando económicamente. ¿Cómo ves ese punto? También. Pero yo creo que puedes hacer las dos cosas. Puedes dar la mejor adoración y puedes dar la mejor parte de tu ganancia. Ah, sí, pero imagínate un hermano que no tiene trabajo. Ah, no, sí, exactamente. Para esas personas se aplica el no te preocupes, ¿no? Dios te va a proveer. Dios te va a proveer y pues sigue trabajando en la obra. Entonces, ¿algo que quieres comentar antes de cerrar Pues invitar a la gente? Invitarlos a que sigan escuchando los próximos porque vamos a hablar de puros temas tabúes en la iglesia que poca gente se atreve a hablar. Sí, y fíjate, lo que más nos impresiona es que todo va a ser... Nosotros no somos expertos aunque quisiéramos decir que somos expertos en todo tipo de tema que vayamos a tocar, tenemos fundamento bíblico. Y yo creo que no hay sustento mayor que la palabra de Dios, porque pues ahí está escrito. Y de hecho también pueden poner en los comentarios si tienen alguna inquietud, algún tema en específico que quieren que investiguemos o que quieren escucharlo hoy antes de dormir o algo, nosotros lo investigamos con gusto y lo tocamos y siempre fundamentándolo con la Biblia de Dios. Sí, y fíjate que hablando acerca de los temas como lo de los tatuajes o lo de la música o lo de ese tipo de temas. Música secular. O sea, normalmente la gente son cosas que hacemos al día a día y no nos damos cuenta cuál es el significado y si una persona hace bien en hacerlo o no. Pero, pues como dijiste, la gente que nos está escuchando, si tiene algún tipo de dudas, los invitamos a que en los comentarios nos lleven. Igual aceptamos el hate, sabemos que eso es lo mejor, que es lo que nos va a ayudar a mejorar, ¿no? Pero los queremos invitar honestamente a apoyarnos en este canal, en esto que vamos iniciando en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Próximamente estamos trabajando en nuestras páginas de Facebook, TikTok, Instagram, Spotify y nuestro contacto de WhatsApp, y pues todo ello con lo que nos puedan encontrar de una manera más sencilla. Entonces yo creo que gracias por acompañarnos en este episodio. Si tienes a alguien a quien compartir este mensaje y que sabes que necesitas ser libre de esa maldición de que te obliguen a dar el diezmo, pues comparte este mensaje con esta persona
Y acuérdate que el reino no se sostiene por obligación, sino que se sostiene por amor. Ernesto, ¿algo que tengas que decir? Pues sería todo y esperemos que nos sigan escuchando en las próximas. Porque vamos a hablar de temas bien interesantes. Muy interesante. Y ojo, tenemos que tocar temitas que a lo mejor no tienen mucho que ver con la iglesia, pero temas interesantes. Temas que van a... Controversiales. Sí, que van a dejar de qué pensar, ¿no? Como los hombres labiosos. Ay. Bueno, gente, les agradecemos que nos hayan prestado su tiempo para poder escucharnos. Les bendecimos en el nombre de Jesús a todos los que nos estén escuchando y esperamos que haya sido de su agrado este contenido. Me voy a parar, le voy a dar vuelta a la silla como López Dóriga. Hasta la próxima, gente.